Bienvenidos, muchísimas gracias por atender por su tiempo. En esta ocasión, pues nos vemos muy favorecidos con las ponencias. Por un lado de Kenia Espinosa, que nos va a estar ayudando como parte de algunas de las, parte de la plática que tenemos el día de hoy. Kenia Espinosa tiene el diplomado en declaración de personas físicas, es diplomada en la parte fiscal y en la parte de impuestos. Kenia, bueno, pues es una ponencia por parte de ella. Y por otro lado tenemos a Benito Barragán, muchos ya lo conocerán, contador, consultor fiscal dentro de Compaquí, es contador público con maestría en Derecho Fiscal y bueno, pues es también especialista en el tema fiscal digital, que el día de hoy pues nos van a venir a platicar todo este tema de cálculos de anual 2020 y sueldos y salarios. Así que bueno, pues, sin más, les doy la bienvenida, adelante y muchísimas gracias por su tiempo. Adelante, Kenia. Gracias, Alfonso. Pues bueno, primeramente, bienvenidos a todos los que están conectados. Gracias por su interés en este tema muy importante. Ya iremos viendo en el avance. Y vamos a comenzar a revisar los temas que vamos a tratar en esta sesión. Y como temas principales traemos todo lo que viene siendo el marco legal, ¿sí? Tanto la ley del impuesto sobre la renta, así como su reglamento, la guía de llenado del complemento de nóminas, así como el estándar. Vamos a estar analizando toda esta información y de dónde vienen estos cambios para el cálculo anual de este año. Vamos a tratar algunos puntos finos, como lo viene siendo el CFDI con ajustes al subsidio. Vamos a revisar un análisis de las claves que integran los ingresos, algunas cédulas recomendadas para su cálculo anual en lo que viene siendo el sistema de nóminas para quien lo utiliza y el visor de comprobantes de nómina que se encuentra dentro de la página del SAT. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el marco legal y vamos a ver de dónde viene el fundamento para hacer retenciones de impuestos sobre la renta. Pues bien, todo esto viene en el artículo 96 de la ley del ISR, que nos dice que quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo, o sea, salarios, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales. Ojo aquí, porque la ley nos está hablando de retenciones mensuales. Y si nosotros nos ponemos a analizar, realmente no todos tenemos una nómina mensual, sino que tenemos nóminas semanales, quincenales, catorcenales o por algún periodo distinto al mensual. Entonces veamos en dónde está el fundamento para nosotros poder realizar este tipo de nóminas. El fundamento se encuentra en el artículo 176 del reglamento del impuesto sobre la renta, en el cual nos permite que cuando se hagan pagos que comprendan un periodo de 7, 10 o 15 días, vamos a poder optar por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, aplicando a la totalidad de los ingresos percibidos en el periodo que se trate la tarifa del artículo mencionado, o sea, la 96, calculada en semanas, decenas o quincenas según corresponda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente vamos a dividir nuestra tarifa del artículo 96 entre 30.4 y lo vamos a multiplicar por los días del periodo que tengamos. Si es semanal, pues por 7, o si es quincenal, por 15 días, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos realizando retenciones por periodos menores a un mes. Pero bueno, yo estoy hablando ahorita de retención de ISR y no de subsidio. Vamos a ver dónde se encuentran los fundamentos relacionados al subsidio al empleo. Estos los vamos a poder localizar dentro del artículo 10 de la misma ley, en lo cual nos dice, me voy a la parte subrayada, que el subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto que corresponda al mes de calendario de que se trate. Nuevamente, estamos hablando de un subsidio al empleo de manera mensual.
que es esta tabla, la que estamos mostrando en la pantalla. Y bien, de importancias que tenemos, si ustedes se fijan, ¿sí? Aquí traemos una tabla con ciertos importes en las cuales nos está diciendo cuánto subsidio al empleo nos va a corresponder de acuerdo a lo que ganemos. En este caso, si alguien está percibiendo un salario mayor a 7,382 pesos en adelante, si ustedes pueden visualizar, pues no le va a corresponder subsidio. Y es de aquí de donde nace prácticamente todo lo que vamos a ver a continuación para realizar ajustes al subsidio. Pues bien, seguimos con el artículo 10 y en los últimos párrafos de este artículo, nosotros vamos a poder visualizar, ojo aquí con el párrafo que está en rojo, porque es el que nos permite hacer periodos menores a un mes, y me voy a atrever a leerlo textualmente, y dice: cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por todos los pagos que se hacen en el mes, o sea, vas a sumar todas tus quincenas, todas tus semanas, no podrá exceder del que corresponda conforme a la tabla prevista en la fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya vimos que hay un artículo que nos permite hacer cálculos de nómina por periodos menores a un mes, pero tenemos, digamos, como una restricción, por decirlo de alguna manera. No, si nosotros entregamos o le corresponde al trabajador un subsidio, no va a poder exceder del que corresponda conforme a la tabla que vimos. Entonces, estamos hablando que en este caso no va a poder exceder el subsidio para el empleo, ¿sí? Si estamos hablando de alguien que está ganando 7,000 pesos, no va a poder exceder en el mes su subsidio que le corresponda de 253 pesos con 54 centavos. Ojo aquí entonces con lo que viene, porque hay algunos casos en los cuales le entregamos subsidio al trabajador o le corresponde subsidio. Aquí voy a hablar de 3 términos. Uno es el subsidio correspondiente, que es el que estamos viendo en esta tabla, y otro es el subsidio entregado, que estamos hablando, ese subsidio es el que le entregas efectivamente a tu trabajador, una vez descontando un impuesto sobre la renta que le corresponde en su cálculo. Entonces, vamos a diferenciar el subsidio correspondiente del subsidio que efectivamente le entregas a tu trabajador. Esta tabla es subsidio correspondiente. ¿Y por qué menciono esto? Ok, porque nos podemos encontrar con algunas problemáticas en el cual se puede dar el caso y aunque al empleado le corresponda subsidio, un subsidio correspondiente, ese de la tabla que hablábamos, ¿sí? El empleador, o en este caso el patrón, le va a entregar una cantidad al trabajador. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el impuesto sobre la renta es menor a ese subsidio correspondiente. Es ahí cuando le entregamos subsidio para el empleo a nuestros trabajadores. Y nuevamente me atrevo a comentar que todo esto viene basado en las últimas modificaciones que se hicieron al complemento, y en base a todo esto, si nos pasamos de la cantidad de esa tabla, es cuando nosotros vamos a tener que realizar ajustes en nuestras nóminas. Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo. Este ejemplo lo hemos platicado y tuve el gusto de estar con ustedes en México platicando este ejemplo. Bueno, mi nombre es Benito Barragán, por allá me presentó Alfonso de los Ríos,
Alfonso o Alonso. Y pues nada más decirles que pueden preguntar, por favor, con toda confianza. La idea está que interactuemos, que platiquemos. Estamos en forma remota, desgraciadamente. A mí me gusta mucho ir a México, se come muy bien ahí. y bueno, en forma remota, pero eso nos impide pues estar en contacto al menos por este medio. Y si gustan preguntar, conforme vayan preguntando, vamos a tratar de ir resolviendo las preguntas o haciendo la más larga la duda, pues, pero no se van a quedar iguales, eso sí las avanzamos. Entonces aquí nada más simplemente esta tabla de subsidio ya la hemos visto por ahí varias veces. Quiero que la analicemos con calma antes de empezar a comentar. Quiero que ustedes la vean, se familiaricen con ella y vean que tenemos aquí semana 1 y semana 2 de un trabajador que gana 1,050 pesos a la semana. Sí, como ustedes se dan cuenta, Kenia les hablaba de subsidio correspondiente y ya ahorita le pusimos aquí subsidio causado. La primera vez decía, oye, ¿por qué le ponen subsidio causado si era subsidio correspondiente? Bueno, desgraciadamente es una... parece que entre subsidio correspondiente y causado ha habido mucha vaivén de parte de autoridades decir, oye, le llamamos causado, le llamamos correspondiente, porque finalmente es correspondiente con una tabla, me explico, pero bueno, en el nodo del XML está así como subsidio causado. Entonces tenemos 1,050, ustedes se fijan, este trabajador debió haber pagado 61.23 pesos. ¿Sí me explico? Sin embargo, este trabajador pagó únicamente 81.50. Perdón, no solamente no pagó 61.23 pesos, sino se le entregaron 20.34. O sea, el beneficio real de este trabajador fue ¿de cuánto? Sí, a ver, ¿de cuánto fue el beneficio real? Si él iba a pagar 61.23 pesos, pero gracias al subsidio causado, sí, se pagó 20.34, entonces, ¿cuánto fue el beneficio real? El subsidio causado, que es 81.57. Y fíjense cómo le quiero decir yo, el beneficio, no estoy diciendo que se le entregó, el beneficio de este trabajador, gracias al subsidio de la tabla que les mostró ahorita Kenia, es 81.57. Y es lo que queremos que veamos muy bien aquí, es el 81.57. Tenemos segunda semana, que es otros 81.57, pero le pagan una comisión, ¿me explico? Y esa comisión provoca que yo quede fuera del alcance de lo que es un subsidio al mes, porque después gano 1,050 y entonces aquí viene semana 4. Y en esa semana 4 es la que yo le tengo que hacer el ajuste que me marca la guía de llenado. Ayer platicábamos con un contador en una sesión precisamente de remota y me dijo algo muy interesante. Es que el apéndice 7 pues se está extralimitando en imponer más gravámenes o quitarnos un subsidio que ya tenía. Le dije, no. El apéndice 7 no se extralimita para nada. Simple y sencillamente aclara lo que está en la ley de impuesto sobre la renta. ¿Me explico? Y voy a volver a regresarme tantito a esto. Cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, ¿me explico? Es el caso que tenemos ahorita, estamos viendo. La cantidad de subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por todos los pagos que se hagan del mes no podrá exceder la que corresponda con la tabla prevista. Sí, aquí está, este es el apéndice 7. Y lo explicaba, y sí, el contador después dijo, sí, tienes razón, está fundamentado en la ley, sí. Lo único que pasa es que ahora lo están explicando técnicamente. O sea, esto es lo interesante, por eso esta tabla es muy importante para lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es la base para poder nosotros entender lo que va a pasar en la anual. O sea, decir, oye, bueno, pero pues esa tabla la vimos en una sesión por ahí en México, sin embargo, la quiero volver a ver. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias en la anual. La primera consecuencia que tiene el anual es que yo, anteriormente, lo que me acreditaban en la anual yo era estos 163 pesos. Quiero que lo vean de esa manera. Yo me acreditaba esos 163 pesos. Yo me los acreditaba. Entonces, aquí la cuestión está que, ¿por qué me los acreditaba? Porque no había una forma de darle reversa a esos 163 pesos. Y para darle reversa, no había una forma técnicamente hablando de darle reversa. Por lo cual, el SAT dice así, híjoles, déjame publicarte el apéndice 7 para que le des reversa a estos 163, porque ya la ley ya lo prevé darle reversa, ¿me explico? Entonces, vamos a ver, lo que dice el SAT en el apéndice 7, sí, dice, oye, 107 deducción, 163 pesos de deducción, es decir, quítale el beneficio, no es lo que le entregaste, quítale el beneficio. Y entonces, aquí está, te voy a quitar 163. Insisto mucho, el apéndice 7 no se inventó. Bueno, mejor dicho,
se generó en base a un artículo de ley, no es ninguna gravamen extra, ni está inventándose ninguna retención extra, ni nada. Ahí estaba ya. Nada más que no había la forma de poderlo darle reversa técnicamente hablando. Entonces, la forma de darle reversa, señor, les presento una deducción que a nadie nos gustó, o bueno, al menos los que ganamos subsidio, ¿sí explico? Que es los que nos pagan con un poco de subsidio, es 107 deducción. A nadie nos gustó esta deducción, pero ya estaba ahí prevista. Bueno, entonces, como les decía yo, este 81.57, ¿sí? Como les comentaba yo, tiene que darle reversa. Y la forma técnica de darle reversa fue a través del 107, sí, de deducción. Fue la deducción que nos inventaron en el apéndice 7. Híjole, esta fue. No conforme con eso, ahora lo que viene pasando es que si nosotros reflexionamos en este documentito que estamos viendo aquí, esta diapositiva, vamos a ver, oye, ¿y el impuesto sobre la renta se lo debimos haber tenido, sí o no? Entonces, el apéndice 7 dice, sí, efectivamente, por cierto, el apéndice 7 te dice, quítale el impuesto sobre la renta que no le quitaste en la semana 1 y 2. ¿Me explico? Por lo cual, quítaselo. Con un clave del SAT que ya existía. La 107 es nueva este año, es de este año. La 002 es una clave del SAT que no existía. Perdón, la 002 existía, la 107 no existía. ¿De acuerdo? Entonces dice, quítaselo. Entonces, se lo quitan aquí, me explico, y aquí yo les decía, algunas veces les pude hacer una plática, decirles, oye, pues qué bueno que se lo quitaron. ¿Me explico? Qué bueno que se lo quitaron como tal, y algunos me decían, oye, pues qué gacho, ¿para qué se lo quitas? Ya estaba incluido en el 163. ¿Me explico? Sin embargo, se lo estás quitando. Entonces, ¿y por qué digo que es bueno esto? Porque una cuestión. Fíjense, el subsidio causado de este trabajador como tal, para el anual es de 163 menos el concepto 107, es decir, el nodo 163 menos el concepto 107. Que esto es igual a 0. Bueno, perdón por el centavo que ahí nos falló, pero es igual a 0. O sea, estos 163.14 que están aquí, menos esos 163.14 es igual a 0. Entonces, el ISR a retener, ¿sí me explico? Bueno, en primer lugar, aquí, este trabajador no tiene subsidio correspondiente del mes en cuestión, el mes que estemos aquí. ¿Sí? Así es de que tendremos que descontarlo, no se preocupen, el sistema lo va a hacer, apunte la versión 13.1.1. Después, lo que les explicaba aquí es, oye, entonces ahora hay que quitarle el impuesto de la renta. Yo les decía que qué buena onda que se lo van a quitar, porque estos 163 no está reconociendo que en realidad se puede convertir en un pago provisional. O sea, ya no me va a dar el beneficio, me lo están quitando, pero oye, pero no se va a convertir en un pago provisional de este trabajador. Por lo cual, qué bueno que le den ese reconocimiento. Ok, digamos que fiscalmente es una excelente medida que le hayan quitado mediante la deducción 002 el impuesto a la renta de 122. Matemáticamente está mal, porque 163 ya estaba incluido esos 122. O sea, fiscalmente está bien, pero matemáticamente estamos duplicando. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pero al estar duplicado, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que viene el 007, otros pagos, 122. Qué raro se llama. Y ese ajustado por subsidio 122, y entonces aquí es donde queda el efecto 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí al quedar el efecto 0, perfecto, porque ya matemáticamente ya lo arreglaron y fiscalmente ya me hicieron el reconocimiento. ¿Sí? Entonces, para pago provisional ya tengo esto, ¿sí? Para el subsidio correspondiente para el anual ya tengo el ajuste, ya se hacen ceros, ya lo hice. Pero todavía no terminamos. Dice la apéndice 7, dice, oye, pero fíjate que le entregaste 2034 más 2034, 4068, que no debiste haberle entregado. Por lo cual, quítaselo. Y se lo quitan. ¿Me explico? Pero una vez más, ya está incluido acá arriba. 4068 ya está incluido acá arriba, ¿me explico? Bueno, aquí la cuestión es, pues era lógico y también era legal que se lo quitaran, ¿de acuerdo? Entonces aquí estos 40.68 se los tienen que quitar. Muy importante, contadores, porque en sus pagos provisionales ustedes tienen un subsidio acreditable en pago provisional de 40.68 menos el concepto 0.71. ¿De acuerdo? Es muy, muy, muy importante. Sí, así es de que, por favor,
tengan mucho en cuenta de que esos 4068, si a la hora de tu pago provisional de acreditar, no es el subsidio entregado nada más. Es el subsidio entregado menos esto. El repetido tiene que ver con el anual, tiene que ver con el anual, 263 tiene que ver con el anual. Los 122 de aquí tienen que ver con el anual y nada más se ajusta matemáticamente. Pero tiene que ver con pago provisional de la persona o del patrón como tal. ¿De acuerdo? Pero como le están quitando doble, vuelven a utilizar un concepto nuevo que se llama 008, otros pagos. Me explico, subsidio efectivamente entregado que no corresponde. Quedan todas en leyenda. La verdad es que no me pongo a juzgar si es justo o no, pero la verdad es que está bien hecho técnicamente hablando para efectos de la cuestión del impacto en subsidio causado del trabajador, del pago de la retención del trabajador y del acreditamiento del impuesto a la renta. Si ustedes se fijan, tiene mucha lógica todos estos ajustes y sí están previstos en ley. Así es de que eso tiene mucho que ver con lo que le estamos platicando en declaración anual. Y pues si gustan hacer preguntas, de cualquier manera aquí se queda la contadora Kenia, mi compañera. Entonces, cualquier cosa aquí estamos y ahorita al final les voy a presentar yo un ejercicio, ¿sale? Ok, voy a revisar si hay alguna pregunta. Si no, para continuar. Disculpe, ¿dentro de nóminas existe algún reporte? Sí, sí vas a poder visualizar algunos reportes. Más adelante va a dar una explicación el contador Benito y ahí te los van a poder mostrar. ¿Cuál impuesto es el que se paga al final? Al final, ahorita también vamos a revisar esa parte. Aquí la idea, contador, es que el sistema está haciendo todo esto, pero nosotros queremos que ustedes estén enterados por qué el sistema hace todo esto y esto que va a afectar para la anual, sobre todo ahorita que viene la anual que ya caray, ya no me cuadraron ciertas cifras como antes, no, porque hay ciertas afectaciones de todo el año que estuvo con este nuevo esquema del apéndice 7. Pregunta si este cálculo se hace mensual, me imagino que te refieres al cálculo del ajuste. Sí, se hace de manera mensual y como recomendación te sugerimos que lo realices en el último periodo de tu nómina. Y también como recomendación, si pagan comisiones o bonos a sus empleados, que lo realicen en la última semana del mes para que no se vea tan afectada la nómina. ¿Qué va a pasar en el anual 2020 en su consideración con el ajuste al subsidio al empleo? Ok, este ajuste al subsidio para el empleo se va a restar en el cálculo anual. También más adelante voy a mostrar una lámina en la cual vemos qué es lo que pasa con ese ajuste al subsidio, pero te adelanto que ese ajuste al subsidio se resta del ajuste que le correspondió al trabajador. Se debe hacer algo en especial, es el cálculo del ajuste en la última semana o en el último periodo. ¿En dónde podemos ver estos ajustes? ¿En qué fundamento legal? Esta parte viene en el apéndice 7 de la guía de llenado, y lo que vienen siendo las claves las vas a poder encontrar dentro del complemento de nómina en los catálogos de deducciones, percepciones y otros pagos. ¿Qué pasa cuando no ha hecho dicho ajuste? Pues bueno, tendríamos que realizar estos ajustes de manera mensual por el hecho de que nos podamos evitar alguna revisión por parte de la autoridad. De lo contrario, pues vamos a revisar que vamos a tener diferencias en lo que viene siendo ya nuestro cálculo anual. ¿El sistema de nóminas hace este ajuste de manera automática? Sí, el sistema se encarga de realizarlo. Ya sería cuestión de solamente que tú lo revisaras, pero el sistema de nóminas te ayuda a efectuar estos cálculos. ¿Cómo explicarle al trabajador las mecánicas del cálculo cuando se le ajusta mensualmente? Ahora en la anual, ¿cómo se le va a explicar? Básicamente, si nosotros estamos haciendo los cálculos de una manera mensual, si estamos haciendo esos ajustes en nuestra nómina mensual, por eso nosotros les recomendamos que hagamos los ajustes en la última semana o en el último periodo si es que le entregan comisiones o bono. ¿Por qué?
porque si nosotros hacemos ese cálculo en el último periodo, no se ve tan afectado el importe del neto o el ingreso neto que le entregamos al trabajador. Entonces, por eso recomendamos que se haga en el último periodo del mes. Para el subsidio, ¿considera faltas? Sí, sí se consideran esas faltas, pero recordemos que no puede exceder ese subsidio correspondiente al de la tabla. En el ejemplo que tenemos, si se fijan en la primera y en la segunda semana, hasta ahí nuestros ingresos no habían rebasado de los 7,300. Si lo sumamos, llevábamos en las primeras 2 semanas 2,100. Sin embargo, en la semana 3, cuando tú ya realizas o le entregas a tu trabajador una comisión o un bono, y al sumar la última semana, ya excediste de estos 8,000, de esos 7,380, que era nuestro importe, digamos, último para que le pudieras entregar subsidio. Y lo que vamos a realizar, pues son los ajustes que ya explicó anteriormente el contador Benito. Vamos a tener que hacer un cálculo ajustando el subsidio causado con la clave 107 y pues tendríamos que ir también haciendo el análisis, que el sistema ya te ayuda a hacerlo, el sistema ya lo hace, pero tendríamos que ajustar también el ISR de las tarifas correspondientes, así como el subsidio a entregar con sus respectivas claves que vemos aquí en pantalla. Los pagos de las retenciones, pues las efectuamos cada mes, si es que tenemos retenciones por salarios, esos siguen siendo provisionales y siguen siendo mensuales. Más adelante vamos a mostrar unas pantallas con las recomendaciones de cómo configurar el sistema para realizar estos cálculos de acuerdo a lo que más te convenga. No debe de haber muchas diferencias en el cálculo anual. Efectivamente, si nosotros estamos realizando estos ajustes de manera mensual, nuestro cálculo anual no tendría por qué tener tanta diferencia. En sí, no debería de tener las diferencias si ya realizamos los ajustes mes con mes. Es lo que pretende la autoridad. El subsidio pagado ya no es acreditado cuando en el ajuste mensual ya no le corresponde. El subsidio pagado ya no es acreditado cuando en el ajuste mensual ya no le corresponde. Si no le corresponde, tendrías que hacer en tu pago provisional también una declaración complementaria, porque estamos teniendo diferencias entre tu subsidio que ya habías pagado anteriormente con el que realmente le corresponde. Aún se presenta declaración anual de sueldos y salarios. Se presenta el cálculo anual. Si el cálculo se realiza automáticamente en la última semana del mes, ¿cierto? Si así configuraste tu empresa, sí. Dice, buenos días. Contablemente, ¿cómo se ve reflejado? Muy buena pregunta. Sí traemos por ahí algo de contabilización. Referente a todo esto que estamos viendo de ajuste. Si quieres, en un momento más, si nos da la oportunidad, te presentamos las sugerencias para la contabilización para que lo puedas visualizar. Una consulta, el NOMIPAC en el tablero fiscal hace conciliación ICR, pero en el mes no salen las claves. Ok. Como comentábamos, la última versión que viene siendo la 13.1.1 ya las trae consideradas para el cálculo anual. Se menciona que el sistema lo calcula de manera automática. ¿Por qué menciona que debemos hacer el ajuste nosotros? En la última nómina mensual. Gracias. No lo tendrías que hacer tú como tal, o sea, de acuerdo a tu configuración en el sistema, ahí ya te lo va a calcular de manera automática. Ok. ¿Dónde vamos a ver nosotros lo que corresponde al subsidio correspondiente o el subsidio causado en nuestra nómina?
Si ustedes se fijan realmente en un recibo de nómina o en un recibo de nómina, perdón, nosotros no visualizamos lo que viene siendo el subsidio correspondiente, el de la tabla. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver o a visualizar en lo que viene siendo el XML. En el XML se encuentra un nodo que se llama como tal subsidio al empleo. Y este subsidio al empleo o este subsidio causado lo vamos a encontrar en esta parte de aquí. Si ustedes se fijan, está sembrado un nodo que se llama subsidio al empleo y es el subsidio causado. En este es el que se considera de la tabla mensual. Aquí lo tenemos y si ustedes se fijan, el subsidio entregado es muy diferente. El subsidio entregado está aquí, que es el que corresponde a el tipo otro pago, que viene siendo la clave 02, subsidio entregado. En el sistema van a poderlo encontrar con la clave 39. Aquí está, subsidio al empleo y el importe. Pero el subsidio de la tabla como tal lo encontramos en el XML, en este nodo que estoy señalando. Y eso lo vamos a poder visualizar también cuando le corresponda subsidio, a pesar de que no exista subsidio entregado. ¿Qué problemáticas tenemos en esta parte también? Bueno, pues que en ocasiones el subsidio causado debe de ser 0, como lo vimos en el ejemplo anterior, y nos va a afectar al cálculo anual de cada trabajador conforme al artículo 97. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 97? Que las personas obligadas a efectuar las retenciones calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios. Entonces, el patrón tiene que realizar su cálculo anual y ahí pudiéramos tener algunas problemáticas. El artículo 99 es el que nos da la obligación como patrones de hacer este cálculo anual en los términos pues del artículo 97 que ya vimos anteriormente. ¿Cuándo es o qué acciones tenemos para hacer cálculos anuales como patrones? Ok, no se va a realizar cálculo anual cuando se haya iniciado operaciones el trabajador con posterioridad al 1 de enero. Entonces, si no tenemos todo el año como empleados en una sola empresa, no vamos a realizar cálculo anual como patrón, lo tendría que efectuar el empleado. Y también, si dejamos de prestar servicios antes del 1 de diciembre, como empleado, nosotros teníamos la responsabilidad de efectuar ese cálculo anual. También el trabajador tiene la obligación, cuando tenga sus ingresos que excedan de 400,000 pesos, el patrón no tiene la responsabilidad de hacer cálculo anual, sino el empleado es el que se encargaría de hacerlo. Y cuando el trabajador le comunique por escrito al patrón que él va a presentar su declaración anual. Entonces aquí vamos a tener algunos criterios que está considerando la autoridad para determinar lo que corresponde al subsidio y lo que corresponde al impuesto si les tocó retener. ¿Qué es lo que está considerando de alguna manera? Él está considerando que tus periodos laborados sean 12, que tus comprobantes contemplados en caso semanal sean aproximados a 52, tus números de días pagados pues sean 365, la fecha de inicio de labores sea el 1 de enero y la fecha de fin de labores sea después del 1 de diciembre. Esas son las consideraciones de alguna manera de manera informática que está considerando la autoridad. Y tenemos varios ejemplos y varias problemáticas que pudiéramos presentar al momento de nosotros realizar nuestros cálculos de nómina.
Vamos a ver algunas de ellas. Y la primera problemática es que cuando tenemos un trabajador que siempre está ganando subsidio al empleo, ¿sí? Digamos que a lo mejor tiene un salario mínimo y siempre le va a corresponder que le entregue subsidio al patrón. La autoridad no tiene manera de detectar que se le hizo un cálculo anual. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan este ejemplo, estamos realizando el cálculo anual en el mes de febrero, pero al trabajador le dio saldo a favor y nosotros aquí no podemos visualizar de ninguna manera que ya se realizó cálculo anual. ¿Por qué? Porque siempre le estamos entregando subsidio al empleo. Por lo tanto, existe esta problemática dentro de nuestros cálculos para una revisión por parte del SAT. Como segundo problemática y que tenemos poco probable este ejemplo es cuando nosotros realizamos un cálculo anual con posterioridad o el siguiente año, lo vamos a realizar en el mes de enero o en el mes de febrero, nuestro cálculo por el ejercicio del 2020, y resulta que al trabajador le da impuesto por retener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al realizar nuestro cálculo? Nosotros, si al momento de calcular su nómina realizamos el cálculo anual y nos da ISR a retener, porque traemos una diferencia en nuestro trabajador del impuesto, la clave que vamos a considerar va a ser la clave 101, que es ISR retenido del ejercicio anterior. ¿Por qué? Aquí lo tendríamos que separar. Estos 180 que ustedes están visualizando en pantalla son el ISR o el impuesto que le vamos a retener del cálculo de su nómina del 1 al 15 de enero. Pero al realizar el cálculo anual en esta quincena, nosotros traemos esa diferencia y tendríamos que utilizar la clave 101, ISR retenido del ejercicio anterior, para que la autoridad se dé cuenta o se entere que nosotros ya realizamos ese cálculo anual. Otra problemática que podemos enfrentarnos, y no es recomendable que lo hagamos de esta manera, es cuando tenemos en nuestra nómina un ISR a entregarle al trabajador, a retenerle, perdón, pero resulta que al realizar nuestro cálculo anual nos da un impuesto a favor. Si nosotros lo que hacemos en ocasiones es netear las cantidades, esto puede llevarnos a una invitación por parte de la autoridad para corregir nuestros cálculos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que realmente por este cálculo yo tengo un impuesto a retener en esta nómina del 1 al 15 de enero, tengo que retenerle a mi trabajador 643 pesos. Sin embargo, como estoy realizando aquí mi cálculo anual, le da un impuesto a favor por este ejercicio de 280 pesos. Lo que hacemos en ocasiones es que le descontamos esos 280 y solamente le estamos reteniendo los 363, lo estamos neteando, pero no hay manera de que la autoridad identifique que ya realizamos nuestro cálculo anual. Es por eso que aquí nos podría llegar a detectar una inconsistencia para ellos, y hay algunas invitaciones que llegaron en su momento que decían que el patrón no realizó el cálculo a cierto número de trabajadores. Uno de los motivos era que estábamos neteando las cantidades. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que lo aplicamos de esta manera. Si se fijan, el neto recibido por parte del trabajador no va a variar. Son 5,559 y si me voy al otro recibo, son 5,559 también. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que aquí, en su cálculo de la nómina, yo sí le estoy reteniendo los 643 pesos a mi trabajador, pero voy a utilizar la clave de aplicación de saldo por compensación anual
que son estos 280 pesos, y lo estoy sembrando en un nodo de compensación. Ahorita vamos a ver el XML, cómo queda. Entonces, al momento de que yo lo realizo así y utilizo esta clave, le estoy dando la visión a la autoridad de que yo ya realicé mi cálculo anual. Y esta es la manera de aplicar el cálculo de manera correcta. Aquí está cómo se vería el XML. Si ustedes se fijan, se siembra un nodo que se llama compensación y vamos a poder visualizar nuestro saldo a favor, el año del cual estamos obteniendo ese saldo a favor, y en caso de tener algún remanente, nos va a poder visualizar cuánto tenemos todavía de remanente a favor para los siguientes periodos o las siguientes nóminas. Esa es la diferencia. Y por último, ¿qué pasa también cuando tenemos un cálculo anual de ISR a cargo en el mismo ejercicio? Si nosotros estamos calculando, ahora bien, en el mes de diciembre, ¿sí? Que nosotros no recomendamos mucho que hagan el cálculo anual en el mes de diciembre, sino en enero y febrero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué este motivo? Porque si al trabajador le corresponde todavía una diferencia y tú tienes que retenerle impuesto, ¿en qué clave se lo vas a retener? Se lo vas a retener en la clave 002 de ISR. Sin embargo, ahorita en el ejemplo, si ustedes se fijan, yo estoy separando las cantidades, pero en su recibo de nómina, ustedes realmente lo que van a ver va a ser 280 pesos. La autoridad en ese momento, pues solamente está visualizando que le está reteniendo 280 pesos, pero no se ve la diferencia de que uno es por su nómina y el otro es por el cálculo anual. Entonces, por eso la recomendación de que hagan sus cálculos en el mes de enero o febrero. Pero esto es recomendación, ustedes son los que deciden cómo realizar sus cálculos. Entonces, si se fijan, pues era lo que yo les comentaba, en el recibo van a mostrar la suma de ISR de las 2 quincenas. ¿De dónde viene todo esto? Pues todo esto pues viene del comunicado del SAT del 11 de diciembre del 2019. ¿Y qué había aquí? Anteriormente estaba todo este cálculo o toda esta reglamentación en el apéndice 5, el cual con una publicación del 14 de octubre del 2019 se pasa al apéndice 7. Se pasa al apéndice 7 y es donde nos da el procedimiento para el registro del ajuste al subsidio para el empleo causado. ¿A partir de cuándo debe realizarse este ajuste mensual? Debió aplicarse a partir de enero del 2020. Para el cálculo anual se puede aplicar en el aguinaldo. ¿Sería en el cálculo anual? ¿O no entendí muy bien la pregunta? Si en las semanas no salió subsidio, pero al realizar cálculo mensual da como resultado que en las semanas no salió, pero al realizar el cálculo anual da como resultado que en la semana se descontó de más. En la última semana del mes en programa también realiza ajuste para no retener de más. Me imagino que estás hablando cuando le retuviste ISR al empleado y resulta que le retuviste más. Hay una parte, y esto lo recomendamos que lo revises con tu fiscalista, por el hecho de que sí, el sistema sí te contempla una clave para reintegrarle el ISR retenido al trabajador. Sin embargo, ahorita tenemos comentarios del por qué esta recomendación. Mira,
esta parte de lo que dice la contadora, es muy importante que este reintegro de ISR detenido en exceso, lo voy a checar, que es el número 101 con el que se reintegra. El decirte que lo cheques con tu contador, con tu fiscalista, así como decir, no, pues no sé qué sea, me explico, no. Déjame decirte que lo que pasa que en la apéndice 7 y en ningún instructivo prevé una reintegración de un recálculo mensual de impuesto de la renta. Sin embargo, inclusive aquí estaba viendo una pregunta que tiene que ver un poquito con eso. Yo estaría totalmente a favor de que se le reintegrara. ¿Por qué les comentamos lo del fiscalista? Bueno, porque yo me gustaría que si ustedes van a reintegrar, a usar la clave 101, me explico como tal, para reintegrar el ISR retenido en exceso, que algún fiscalista, digamos, que los proteja con un criterio o algo por el estilo, porque si el SAT empieza a hacer actos de molestia por esa diferencia, yo no quisiera que se quedaran desamparados así como que, híjole, pues ahora quién nos ayuda, ¿me explico? Sino que tuvieran mucha conciencia de que, pues es como que, yo creo como que el SAT no ve muy bien de que tú hagas un recálculo cuando creo que lo más lógico es que sí. Entonces, el fiscalista te va a ayudar en su momento para definirte ese criterio y para defenderte en caso de que te empiecen a molestar. Por eso es que lo recomendamos, o sea, estamos conscientes y nos gusta la idea del reintegro, pero en el sistema viene no reintegrado automáticamente y lo hicimos así porque pues queremos ser conservadores. Imagínate, tú no tienes acceso a un fiscalista o a una persona que le esté apoyando en eso y si le empiezan a llegar requerimientos, pues va a ser un problema ahí. O sea, ¿cómo le va a hacer para contestarlos o qué va a argumentar? ¿Me explico? Esa es la situación. Me voy a pasar a lo que viene siendo análisis de claves. Traemos aquí 2 clasificaciones recomendadas. Sin embargo, nosotros nos basamos más en la segunda clasificación. ¿Cuál es la primera clasificación que estamos considerando nosotros de los ingresos? Ok, estamos clasificando los ingresos o las percepciones en periodos normales, periodos anuales y periodos con finiquito. Esto bien, en periodos normales pues vamos a tener algunas percepciones grabadas al 100%, otras que están exentas y otras que tienen una parte grabada y una parte exenta. En la segunda clasificación las vamos a ver más a detalle. Tenemos otras percepciones que se dan en periodos anuales, como vienen siendo el aguinaldo, la prima vacacional, el PTU, que también vamos a hacer su análisis en la segunda clasificación más a fondo. Y tenemos los periodos con finiquito. Los periodos con finiquito, pues vamos a tener también ahí como un tratamiento especial a todo lo que viene siendo indemnizaciones, y jubilaciones. Entonces, me voy a pasar a la segunda clasificación, en la cual nosotros estamos clasificando los ingresos como grabados acumulables, grabados no acumulables, grabados especiales, exentos y como no ingresos. Vamos a ver cuáles son los grabados acumulables. Pues bien, como grabados acumulables tenemos los más comunes que vamos a ver, las percepciones más comunes que vemos en un recibo de nómina, como vienen siendo los sueldos, el premio por puntualidad, comisiones, premios por asistencia. Y si ustedes se fijan, todas estas percepciones están grabadas al 100%. Estas percepciones sí tienen un ajuste, que ustedes esos ajustes los van a poder considerar, o los van a poder visualizar en el catálogo de tipo de deducción del complemento de nómina. Si se fijan en esta pantalla, este tipo de percepciones no cuenta con un ajuste en exentos, ¿sí? Aquí, si lo visualizan, dice no aplica. ¿Por qué? Porque dentro del catálogo de deducciones no hay en sí un ajuste a parte exenta. Por eso les comentamos que están 100% grabadas. Sin embargo, si traemos un ajuste que vienen siendo estas claves que se muestran aquí en la columna, como por ejemplo para sueldos, la clave es la deducción 099 dentro del catálogo de deducciones y en sí se llama ajuste a sueldos o salarios. Ustedes van a poder visualizarlos dentro de ese catálogo. Nos vamos a la parte de ingresos no acumulables. No sé si alguien por ahí nos pueda dar un ejemplo de un ingreso grabado no acumulable.
Ok, me voy a pasar a revisar los grabados no acumulables y prácticamente son todos aquellos percepciones o conceptos que traemos dentro de nuestros finiquitos, como vienen siendo la prima por antigüedad, pagos por separación e indemnizaciones. Todos estos son grabados no acumulables. Los grabados especiales son los que nosotros estamos manifestando de acuerdo al artículo 174 y en sí nosotros le estamos dando este nombre, no es que lo encontremos como tal en la ley. Sí, vienen siendo todas esas gratificaciones anuales, PTU, prima dominical y prima vacacional, los cuales tienen un tratamiento especial porque podemos utilizar el cálculo de acuerdo al artículo 174 del reglamento. Y tenemos lo que vienen siendo los ingresos grabados y exentos. Sí, una parte viene siendo grabada y otra exenta. ¿Cuándo es grabada? Cuando no forma parte de la previsión social. ¿Cuándo es exenta? Cuando forma parte de la previsión social, siempre y cuando se le dé a todos los trabajadores y no rebase de los 7 UMAS elevados al año. Como los ejemplos más comunes, tenemos el fondo de ahorro, la caja de ahorro, horas extras, vales de despensa y los viáticos. Los viáticos tienen un tratamiento especial que ahorita no lo vamos a revisar muy a fondo, pero también forman parte de esta clasificación. Y lo que les comentaba, la previsión social, el artículo 93 nos marca que no tiene que rebasar de esas 7 UMAS. Y como no ingresos, tenemos todo lo que forma parte del catálogo de otros pagos. Y entre las claves más comunes vamos a tener la clave 001, 07 y 08, que son las nuevas claves de ajustes al subsidio al empleo, y las vamos a ver más a detalle a continuación. Como recomendaciones para sus nóminas, pues revisar que todas las percepciones grabadas no contengan un importe exento, que las percepciones anuales revisen que no excedan los límites exentos que nos marca el artículo 93. Para previsión social, pues que no rebase de esos 7 UMAS. Y para las claves que se encuentran dentro de un recibo de finiquito, recordemos que estos cálculos se hacen en un recibo independiente y debemos de utilizar el régimen 13, que es indemnización o separación, que es como nos lo indica la guía de llenado para el concepto tipo régimen. Aquí están las claves que vamos a analizar a detalle y vamos a revisar lo que viene siendo qué efectos tienen estas claves en nuestro cálculo anual. Ok, en el cálculo anual, estas claves, si ustedes se fijan aquí, van a decir, oye, pues estas claves son las que ya manejamos antes. Bueno, más que claves aquí, los conceptos. Y aquí me dijo una persona, me hizo una pregunta, le dije que iba a explicar más ratito, y también en el sistema. Pero bueno, en el anual, este es el cálculo que tenemos que hacer. Como anual. Ingreso acumulable, tarifa, subsidio causado. No hay ninguna, ¿verdad? 48.680 de base gravable y ese de tarifa de 2.804, subsidio de 3.935 le sale cero. Pues, oye, ¿y cuál es el cambio? Que es lo que me hacía una pregunta una persona, me decía, oye, ¿cuál es el cambio aquí? Ah, bueno, aún no llegamos todavía al cambio. Total de impuestos retenidos 784, por lo cual le da un saldo a favor de 784. Este es lo que pasa con la declaración anual. Si ustedes reflexionan aquí, es exactamente lo mismo que estábamos nosotros haciendo antes y después no hay ningún cambio. Ah, sí, hay un cambio muy fuerte que ya lo comentamos en la tablita. ¿Se acuerdan la tablita que les explicaba yo al inicio? Bueno, pues aquí está. El nodo de subsidio antes era todo nuestro subsidio causado. ¿Me explico? Listo. No había ningún ajuste del 107. ¿Se acuerdan que le dije en esta tablita que era mensual? Dije, no, fíjate que esta tablita tiene que ver mucho con la anual. Bueno, pues aquí tiene que ver todo con la anual. Porque es la deducción 107, ajuste de subsidio causado 525.88. Entonces, le tienes que restar esto para que te dé tu total de subsidio causado. Y esta es la primera afectación grande que hay en la declaración anual, o mejor dicho, perdón, en el cálculo anual. Y también la declaración anual del empleado. Yo creo que va a haber ahí la constancia, va a tener que cambiar un poco para que tengan que prever eso, o bien el subsidio causado se va a entender que es el nodo
como tal, menos el 107. ¿De acuerdo? Bueno. Y después tenemos total ISR retenido, deducción 002, deducción 002. Es muy importante porque finalmente en el sistema sí vienen con dos clavecitas, que es la 45 y la 105, si no me equivoco, pero se integran en una sola clave del SAT, que es la 002. Y otros pagos, aquí viene el reintegro de ISR retenido de exceso, que es el que se resta de esto de acá, porque finalmente si utilizaste reintegro, ya lo tienes que restar del ISR que estuviste retenido. Entonces, esas son las afectaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por ahí voy a explicar más ratito cómo tendríamos que hacerle para efectos de, ¿cómo se llama? En el sistema para que esto se haga. ¿Ok? Continuamos. Ok, continúo. Vamos a ver entonces cuándo se utilizan las claves de otros pagos. Dijimos que íbamos a revisar la 001, 005 y 004 del catálogo de tipo otros pagos. Supongamos que nosotros estamos realizando nuestro cálculo anual en el mes de diciembre. Al momento de yo realizar mi cálculo anual, resulta que me dio saldo a favor de mi trabajador, en este ejemplo, por 80 pesos. Es lo que ustedes están visualizando en rojo. Yo decido regresarle esos 80 pesos a mi trabajador. Si yo decido realizar entonces el cálculo en diciembre y decido regresarle ese ISR retenido en exceso a mi trabajador, la clave a utilizar en diciembre tendría que ser la OP 001, reintegro de ISR retenido en exceso. Si yo realizo el cálculo en los meses de enero o febrero del siguiente año, la clave que voy a utilizar para regresarle este importe a favor de 80 pesos a mi trabajador va a ser la clave 005, que es reintegro de ISR retenido en exceso del eje. Ok, entonces, continúo. Muestro otra vez la lámina anterior. Si realizo mi cálculo en diciembre, utilizo la clave OP001. Si realizo este mismo cálculo en el mes de febrero o de enero, la clave a utilizar para regresarle ese ISR a favor a mi trabajador va a ser la clave 005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Pero si en vez de reintegrarle o de regresarle ese impuesto a mi trabajador, yo decido compensar esas cantidades en las siguientes nóminas, ahí, independientemente de cuando hagas tu cálculo, vas a utilizar la clave 004, que es la de compensación de saldos a favor, para sembrar el nodo de compensación que veíamos hace unos momentos en otras láminas. Entonces, en sí, ahorita vamos a revisar algunos documentos importantes que nos va a explicar el contador Benito y que estos documentos son algunos de los cuales ustedes estaban preguntando referente al sistema de nóminas. Ahorita vamos a poder revisar esas cédulas o esas hojas de ayuda o reportes que tenemos dentro del sistema de nóminas. Entonces dejo de compartir mi pantalla y le paso a Benito Barragán. Así es, Benito. Ok, perfecto. Entonces, bueno, contadores, pues déjenme explicarles esto, qué pasa con el sistema de nóminas. La primera de las cuestiones que estaba viendo una pregunta es que me decían, oye, ¿cómo lo hacemos en el sistema? O cómo saber cómo lo hacemos. La siguiente cuestión que es muy importante es, yo recomendación de Benito, no es que sí sea ni la ley, que no lo hagan antes de la última semana o quincena de diciembre, o bien que lo hagan hasta el mes de enero el ajuste. ¿Por qué? Porque de cualquier manera el sistema o matemáticamente, lo que ustedes quieran y manden, existe una cuestión de que cuando lo hacen en la penúltima va a elevar el ingreso para poder obtener el cálculo, ¿me explico? El problema grande de esto es que al elevar ese ingreso, si tienen algún pago raro, un aguinaldo que se paga generalmente en ese inter,
puede ser que la elevación se haga errónea y ahí sale con que a favor y que contra y hacen los ajustes ahí que no me gustan a mí, porque realmente no hay fiscalmente considerado esos tipos de ajustes, porque finalmente cuando lo haces en la penúltima o antepenúltima nómina, pues estás tratando de estimar lo que va a pasar en el futuro, ¿me explico? Entonces mi recomendación, no que esté mal, recomendación, háganlo en la última semana, de preferencia para mí el siguiente año. No pasa nada, o sea, ahí podría preguntar a una persona, oye, pero si es de otro año, pues no me importa, aún lo puedes hacer, ¿me explico? Entonces esta sería mi recomendación como tal. Pero sí es muy importante que lo hagan por lo que explicaba la contadora Kenia, de que decía, oye, tienes que, insisto en la palabra, sembrar el nodo, como decía Kenia, o sea, tienes que sembrar, ¿no? Insertar ese nodo, ¿sí? Y con las problemáticas que existen. Yo creo que a lo mejor en un par de años o el próximo año, ya que el SAT modifique un poquito el estándar, modifique esta cuestión de insertar el nodo en algunos casos, se va a resolver algunas problemáticas. De momento, ¿qué es lo que yo recomiendo que hagan? Antes de meternos a procesos y cálculo anual, yo recomendaría que hicieran lo siguiente, que se metieran archivos, y aquí hay una cuestión que se llama tablero fiscal. ¿Ok? Me estoy haciendo pausa aquí para que ustedes vean dónde está tablero fiscal. De aquí me voy a meter a tablero fiscal. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer yo es, primer paso, todos ven mi pantalla, ven que me cambié a otra pantalla, ¿verdad, Alfonso? Sí, ya estás en otra pantalla. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrando lo que hice tal cual para que ustedes lo vean. Bajé los XML de nóminas de cada uno de los periodos. Aquí están todos. Pues baja. ¿Por qué lo bajaste por separado dentro? Porque voy a hacer un análisis por cada uno de los meses. Igual alguien tiene menos trabajadores, lo quiere hacer global. Yo recomiendo que lo hagan mes por mes para que puedan ubicar en algún mes alguna posible diferencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ahora, a continuación, me voy al sistema. Le digo archivo, tablero fiscal. ¿Sí? Y este tablero fiscal, lo que voy a hacer es, oye, ¿qué tengo en el XML contra qué tengo en el sistema? ¿Por qué? Porque si yo no tomo una base de información que estoy en el sistema, puede ser que haya alguna diferencia y el XML no lo contemple o viceversa. Entonces, esto es un cuadro que creo que es recomendable que hagamos todos. ¿Me explico? Voy a revisar yo el mes de agosto. Entonces le digo, aquí está, agosto. ¿Qué es lo que estoy diciéndole aquí que haga el sistema? Oye, vete a leer la base de datos y, por decirlo de alguna manera, no es que sea así exactamente, ponla en una base de datos especial donde pongas agosto, porque la vamos a comparar con los XML, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte es mi empresa como tal, el mes que quiero analizar, su cargada de recibos que aún no le voy a dar todavía. Y después, oye, ¿y dónde tienes tus XML? Pues ya lo vimos que más o menos dónde lo tengo. ¿Sí? Voy a irle por acá. ¿Me explico? Aquí le digo yo. Aquí está. Usted lo van a dejar en algún lado en su explorador de Windows. Respaldo nómina Benito, sale. Y le voy a decir que quiero seleccionar agosto. Y le digo seleccionar carpeta, ¿de acuerdo? Clic, ahí como que me pierde esto, pero no me lo perdí, aquí está todo. Para que no nos aceleremos tanto, ¿sale? Entonces, bueno, ya tengo esta pantallita, ya lo comentamos con calma, y le voy a decir yo, cargar recibos de nómina, ¿sí? Y aquí me va a cargar de la base de datos que tengo, los recibos, a una, digamos, base de datos temporal para poder hacer el análisis del mes de agosto nada más. Me dice, oye, pon recibos timbrados 165 como tal. Y después vienen los XML. ¿Me explico? Los voy a cargar también. Entonces está yendo a la carpeta que seleccionamos y extrayendo la información para poder hacer la comparativa. Listo. Ya tenemos cargados 165 recibos, 165. Aquí lo importante de esto es que el sistema, si ustedes tuvieran más XML timbrados de los que tiene la base de datos, aquí habría una diferencia. Y en alguna sesión me acuerdo que me comentó un contador y me dijo, oye Benito, pero pues ¿por qué habría que tener recibos diferentes? O bien, ¿por qué habría que tener diferencias si estoy calculando con el sistema de nóminas? Bueno, si alguno de ustedes tiene la mala costumbre de levantar respaldos,
puede pasar de que yo esté en la semana 51, por ejemplo, sí, y ahorita restaure, perdón, el respaldo 48, y se me olvide que ya estaban timbradas la 49.50, ¿me explico? Entonces ahí lo que va a hacer como tal, no el sistema, sino al restaurar el respaldo, y tú vuelvas a timbrar, entonces va a decir, aquí tengo estos recibos timbrados por lo tal, sí, como tengo que pasar del 48, 49, 50 otra vez, los vas a volver a timbrar y entonces puede que se den duplicados. Y esos duplicados me van a hacer mucho daño en la declaración anual, porque, en el cálculo anual y en la declaración anual. ¿Por qué van a hacerme mucho daño? Bueno, porque el SAT va a ver que hay un doble recibo y te va a decir, me falta el retenido, ¿sabes? Me falta el retenido, por lo cual te va a dar un acto de molestia generado precisamente por tener un XML de más. Entonces ahí, esa es la razón en la que se pueden dar, o bien porque alguien borró algo o algo por el estilo, ¿me explico? Entonces aquí hay que estar muy al pendiente de esto, ¿sale? ¿Ok? A continuación me voy a pasar a una pestaña que se llama conciliación de ICR, ¿sí? Y aquí estoy en esa conciliación. Lo que haga en esta conciliación, yo le voy a decir aquí, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto fue lo que pagué efectivamente? 1,320.88. Y listo. Y me dice, oye, de acuerdo a la suma del impuesto de la renta que tenías en los XML, debiste haber pagado 1,460 y no 1,320 como pagaste. Por lo cual tienes una diferencia de 139 pesos. ¿Sí? Esta diferencia viene de recibos timbrados 1,320, que está aquí según el sistema, contra los que tienen SAT, que son 1,460. ¿Ok? Y aquí me da estos 139 pesos. Órale, ya me preocupé. ¿Qué hago? Déjame revisar los conceptos. Y en los conceptos tengo 1,460. Tengo estos de finiquito, de nóminas, etcétera. Ya, caray. Tengo aquí el 45 de impuesto a la renta contra este que me sale diferente. ¿Me explico? Aquí hay una diferencia como tal. Sí, hay otros conceptos relacionados, pero aquí no hay ninguna diferencia. Pero sí aquí sí hay diferencia. Por lo cual me voy ahora por recibo. ¿Me explico? Sí, y por recibo, lo que voy a hacer, como está muy largo este papel de trabajo aquí, ¿sí? Voy a exportarlo a Excel. ¿Ok? Entonces le voy a decir ahorita yo, exportar a Excel. ¿Sí? Me comentan que el sistema ya no deja de restaurar. Sí, sí deja de restaurar. Hay algunos trucos para poder restaurar, por favor. Aquí nos comenta Susi ahorita, decía, oye, el sistema ya no deja de restaurar. Sí puede restaurar. Me explico, hay algunos trucos que lo puedes hacer. Y mi cuestión está, no lo hagan. Si alguien les dice, no, yo vamos a restaurar, no, pero sí hay formas de restaurar. Es más, no les voy a hacer los trucos para que no lo van a hacer. Pero me comentan que sí, que no dejan de restaurar. Aparentemente no dejan de restaurar, pero sí se puede restaurar. No vamos a ver trucos cómo hacer esa restauración porque no recomiendo que la hagan. ¿Me explico? O sea, sería muy delicado. Entonces, ahorita hay un montón de, digamos, llaves para evitar o precauciones porque sí se genera diferencia, ¿me explico? Y esto que le estoy diciendo es para que no lo van a hacer, así es de que, por favor, solamente que fuera alguna emergencia, que realmente vean bien controlado, una nómina que realmente tengan que corregir con algunas cuestiones anteriores, se pudiera, pero mi más grande recomendación es no lo hagan, ¿sale? Así es de que, cuidado ahí con eso, ¿ok? Entonces aquí le voy a decir yo, por recibo, y le voy a decir exportar Excel. Le digo, guardar, me va a generar un archivo de Excel, que es la vista que estaba yo poniéndoles en la pantalla. Esta vista que estaban aquí ustedes viendo en tablero fiscal, la acabo de pasar a la pantalla. ¿Se acuerdan? Al Excel. Y veamos todas las columnas que tiene tipo de periodo, fecha pago, fecha inicio de pago, fin de pago, fecha pago, en realidad hay periodo en esas dos, ya estamos mal. Explico código, empleado, RFC. Lo que está en color amarillo es la información que viene del sistema, ¿me explico? Y aquí el impuesto retenido es esto, ¿sí? Este ICR retenido. Entonces, es la información que tengo del sistema, es esta información. ¿Sale? Bueno. Y lo que está en color verdecito, ¿me explico? Es la información que tengo yo del XML.
puedo comparar OIDs, que todos sean los mismos, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas comparativas. La verdad es que vale la pena que ustedes lo vean, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí le voy a poner yo, oye, ¿dónde estará la diferencia del retenido en el sistema contra el retenido en el XML? ¿Me explico? Aquí está. Y ese retenido en el sistema, que está en la columna K, menos retenido en el XML, que está en la columna AA. No estoy haciendo nada fuera de lo común en Excel, que no sea lo que están ustedes viendo aquí. Sí, lo más maravilloso de esto es que chequen lo que me acaba de hacer el sistema. Bueno, el Excel aquí. Ah, caray, aquí tengo a este trabajador, si me explicó, que tengo unas 139 pesos. El XML me dice que tengo retenidos, impuestos retenidos 139 pesos, y el sistema de nóminas me dice que tengo retenidos 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que tenemos un error en esta situación, y esto es muy delicado. Así es de que hay que corregir. Ese es un archivito que me ha dado retenidos al respecto. Vamos a estar moviendo este archivo para que también prevea algunos subsidios ahí en lo que ahorita vamos a ver, pero vamos a estar viendo eso, ¿sale? Entonces, progresivo es lo que me da de diferencia. Vamos a ver en qué periodo fue, me apuntan por ahí para que me digan. Fue en el periodo 34 del trabajador 1003. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir yo, voy a cerrar mi tablero fiscal. Nada más le digo, el tablero fiscal también viene lo que es el cálculo anual, para que ustedes analicen cálculo anual general, ¿sí? Anual lista de empleados, por clave del SAT, etcétera, etcétera, para que ustedes analicen todo esto. Aquí yo no puedo analizar toda la declaración anual completa, porque únicamente tengo agosto, me explico, pero ustedes también pudieran analizar esto, y estaría muy interesante lo que le puede generar. Ya lo tiene su sistema, hay que explotarlo, y esto es lo que le va a dar mucha confianza de la información que yo presento. Esto es lo más interesante de este tablero fiscal. ¿Sí? Antes de meterme a procesos, ¿sí? Voy a ver ahora una cuestión de hoja electrónica. ¿Sí? Estamos generando, aún no, por eso no se los puedo todavía enviar, pero estamos generando la información que a continuación ustedes van a ver. ¿De acuerdo? Para que la tengan ustedes y pueda servirles de base para un análisis. Esta información es la siguiente. A nivel empleado, y después también va a ser a nivel mes, todos los empleados, tengo mi ingreso acumulable, el grabado del artículo 174, grabado finiquito, impuesto retenido, me explico, y reintegro de ISR. Ah, ya habían hecho esa pregunta por ahí. Oye, ¿qué es lo que realmente voy a enterar al SAT como retención del mes? Bueno, la diferencia de estos dos. Porque esta la estás descontando. Y tu retención neta es la diferencia de estos dos. De la clave SAT deducción 002 menos la clave SAT de otro OTR, que es otros pagos 001. Eso me da igual a mi impuesto retenido. Y yo, por ejemplo, para este trabajador nada más tendría 57 pesos de impuesto retenido. ¿Ok? Subsidio causado en el nodo. Sí, según la suma, y aquí les presento esta función. Señores, esta función no es de Excel, es una función del sistema de nóminas de nosotros, que les permite que ustedes puedan revisar esta información de una manera bastante útil. No les puedo decir que fácil porque sí requiere su explicación, pero los distribuidores les pueden ayudar con un curso de estas funciones para que ustedes las conozcan y puedan sacar las cédulas que ustedes quieran. ¿Sí me explico? Esta cédula, así como la estamos viendo, la vamos a generar en el sistema. No se preocupen por si no tienen. Realmente ahorita es un maquetadísimo para que esté funcionando y para hacer comparativa de cálculos. ¿Sí? Después tengo el ajuste al subsidio causal, 27. ¿Sí me explico? Que es la deducción 107. ¿Sí? Como tal. ¿Sí? Subsidio causal en el nodo. ¿Sí me explico? Menos el ajuste del subsidio causado, esta resta de aquí es lo que en realidad yo tengo de subsidio causado de este trabajador. A mí esta información no me sirve como empresa en cada mes, sí, pero sí me sirve nada más como para saber que estoy ajustando bien el subsidio en cada trabajador. Sí, a lo mejor globalmente hablando puedo darme cuenta de que
esté ajustando por ahí mal, pudiera darme cuenta de esto. Es de que esta es una información muy útil, es decir, es el subsidio causado del nodo menos el subsidio causado del ajuste de la deducción 107, que es nuestro premio de este año. ¿Ok? Bueno, después tenemos subsidio entregado, que es el otros pagos 002 menos deducción 071, que son 88.64, es decir, el subsidio que tú vas a poder acreditar en pago provisional será la diferencia de otros pagos clave 002 menos deducción 071. Esto es lo que más o menos tratábamos de explicar en la diapositiva sobre lo que veíamos. Es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. ¿De contadores? Aquí después se realiza un cálculo con funciones del CIL que ustedes conocen mejor que yo. Buscar B, hago el recálculo. Aquí está el recálculo A, recálculo a retener, recálculo de subsidio a entregar, ¿me explico? Y finalmente hago una diferencia de que está en rojo, es en contra del SAT, lo que está en negro es en contra del usuario, mejor del contribuyente, o en este caso del empleado. Así, por ejemplo, me voy a este renglón al 9, todos nos ubicamos en el renglón 9. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. En el nodo dice que son 352 y que no tienes ningún ajuste, por lo cual a este trabajador le tendríamos que, bueno, mejor dicho, no tendríamos, le dimos un beneficio de 352, pero ya en el recálculo el beneficio fue 382.46, es decir, le tocó más beneficio del que realmente le dimos. ¿Esto por qué es? Porque son, las tablas son semanales y es de 28 días el total, mientras que al ser mensual puede que le toque, como este caso, más, aunque también puede ser que le toque de menos, me explico, o sea, también puede ser el caso. ¿Sale? Entonces, esta cuestión es una diferencia con subsidio que nosotros, como tal, en el sistema, lo único que dejamos es los 352. No realizamos este recálculo cuando tu subsidio causado sea de menos. ¿Sí me explico? No, perdón. Cuando el subsidio causado sea de más según recálculo, no hacemos este ajuste que es diferencia con subsidio causado, que sería en contra del trabajador a favor del SAT. ¿Me explico? Tampoco hacemos el ajuste del subsidio entregado, que aquí en este caso el subsidio entregado sería el concepto 002, que son 124.40, menos 071. ¿Me explico? La diferencia de estos dos es menos este 30.18. Ah, caray, tengo un subsidio que no entregué por 32.24. ¿Me explico? Entonces es muy importante porque el sistema no hace estos ajustes. Alguien pregunta si se debe de realizar declaración anual cuando hay trabajadores que tienen dos patrones. No, ese cálculo lo debe de realizar el trabajador, o cuando no trabajaron durante todo el año, tampoco debes de realizar el cálculo anual. Y la respuesta es no, no se tiene que hacer, ¿para qué? Bueno, déjenme continuar acá con este. Entonces estamos viendo estos temas ahorita y a continuación quiero ver esto que dice tablas ICR vigentes. Recordemos este tema que estoy diciendo es que no hace el ajuste del sistema, ¿me explico? De subsidio causado. ¿Sí? Que aquí, según la suma de los XML eran 352, según recálculo 382 y le tocan a 30.18. Estas preguntitas, por favor, si las van a modificar, hablen con su contador fiscalista, que esté consciente de lo que están haciendo, y también con su distribuidor. Dice, cuando al final del mes tenga subsidio causado menor al que le correspondía ajustar subsidio causado, si este cálculo que me salió aquí me sale a favor del 30.18, es porque yo tengo por default que no haga el ajuste del subsidio causado. Pregunta 2 es, tampoco me haga el ajuste del subsidio entregado. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión es muy importante porque por default, Compact se tiene que ir por el lado más conservador. ¿Sí me explico? Ya si tu fiscalista te recomienda y te va a defender de una posible diferencia, lo que tú quieras, pues ya sería otra cuestión. Pero por default traemos esto. Si van a modificar estas ayudas, estas opciones, consulten con su
fiscalista antes y con su distribuidor las consecuencias que esto tiene, precisamente por eso lo estamos explicando. ¿Sí? Y alguien me preguntaba también, oye, fíjate que cuando retengo de más, ¿qué hago? ¿Le puedes también reintegrar si tú le pones aquí que sí? Nuestra sugerencia, si no tienen un respaldo fiscal de una opinión fiscal por escrito, no modifiquen estas opciones porque el SAT les puede requerir. Compa como tal dijo, te voy a dejar la opción, yo soy una calculadora en base a lo que marca la ley, pero cuando haya opciones entre esto, quiero que tú, usuario, decidas qué hacer al respecto. Sí. Y me paso a ver si no tienen más preguntas al respecto. Entonces, esta cedulita por ahí estamos ya metiendo en el sistema, no va a estar en Excel, va a estar dentro del sistema esta cedulita que le va a permitir ver toda esta situación. Por cierto, quiero comentar aquí algo muy importante. Si ustedes se fijan, hay una diferencia en el renglón 14 de Excel. ¿Todo viene en el renglón 14 de Excel? Ok, cuando tengan aquí un ingreso grabable del artículo 174, es decir, un aguinaldo, un PTU o algo por el estilo, como es el caso, entonces aquí lo que tenemos es que separarlo, por eso la cédula no está terminada, lo voy a separarlo después para que sea separado. ¿Por qué? Porque el recálculo mensual lo hace sobre el grabado acumulable normal, no sobre las percepciones especiales de las que hablaba Kenia hace ratito. ¿Se acuerdan que Kenia hablaba de percepciones, ingreso grabable acumulable, ingreso grabable no acumulable y percepciones especiales? Bueno, aquí solamente debe considerar las percepciones grabables acumulables del mes, no las especiales y no los ingresos por finiquito, que deben estar separadas. Yo no he terminado la cédula, por eso estoy viendo así, y por eso hay esta diferencia aquí. Pero ya cuando ustedes la generemos, la liberemos para ustedes, van a tener esto perfectamente bien cuadrado, si está bien cuadrado tu información. Ok. Me voy a procesos. Sí, me voy a procesos, cálculo anual, y en cálculo anual yo le voy a decir aquí, repito nada más, procesos, cálculo anual, sí, y en cálculo anual le voy a decir, se recomienda calcular, le voy a decir que sí, para que calcule todos los trabajadores, sí, y aquí va a ser el cálculo, y chequen, aquí, a mí me parecen en contactos porque ya me he metido antes, pero ustedes le tienen que hacer, realizar aquí, detectar y calcular, para que el sistema automáticamente les genere quiénes les toca, quiénes no. Y ustedes le pueden cambiar, por ejemplo, voy a ver aquí a Arriaga Carvajal Gilberto, digo, oye, quiere presentar su declaración anual, por lo cual me digo que no, aplica cálculo no, empleado solicitó no hacer el cálculo. Y ya este trabajador no le hará cálculo. Espero que yo esté hablando de este módulo y que ustedes lo dominen perfectamente bien. Si ustedes corren este módulo, ahorita no aparecería todavía porque estamos en noviembre. Aparece en diciembre. Mi recomendación, una vez más, es corran este módulo hasta la última semana o periodo del mes de diciembre y de preferencia en el mes de enero. La ley prevé precisamente que tú puedes compensar posteriormente este tipo de saldos a favor. ¿De acuerdo? Y aquí es donde ustedes van a decirle aquí, van a calcular, etcétera. Yo no lo hago porque es el ejemplo que estoy viendo para todos. Si me lo hacen, no me lo voy a permitir que pase después. Me puede generar diferencias, por eso no quiero hacerlo hasta que esté en la última semana. ¿Sí me explico? Entonces, pero bueno, de cualquier manera, señores, ustedes aquí, hay que correrlo en la última semana. Les encargo mucho, es importantísimo que lo hagan. Por cierto, un tip, si en el 2019 no lo han corrido, es el último momento es este periodo antes de que entre diciembre, porque ya no podrían hacerlo. Lo pueden hacer, pero van a tener que hacer más circo, maroma y teatro. Recomiendo que si no han hecho 2019, háganlo de una vez ahorita. ¿Ok? Así es de que, porque ahorita lo que haría sería el cálculo aquí, yo podría elegir 2019, no 2020. ¿Sale? Ok. Bueno, bajo este contexto, quiero dejar a Kenia, ¿sí? Como tal, exponiendo. Entonces, adelante, Kenia. Muchas gracias. Ok, por último, entonces vamos a revisar lo que viene siendo el aplicativo por parte del SAT, lo que viene siendo el visor de nóminas, y vamos a encontrar que dentro de la página del SAT, en el apartado de declaraciones anuales,
tenemos algunos visores como vienen siendo el de trabajadores y patrones. Nos vamos a ir a revisar el de patrones. ¿Qué ventaja tenemos aquí con los visores al utilizar el visor del SAT? Bueno, las ventajas que tenemos es que nos va a ayudar a detectar si tenemos inconsistencias en los XML o en los FDI de nómina. Esa es la ventaja que tenemos. Si se fijan en la pantalla, en el mes de febrero tenemos una alerta que está aquí subrayado en rojo. Esa alerta nos dice que tenemos inconsistencias dentro del mes de febrero. Por lo tanto, al nosotros entrar al visor, le vamos a dar consultar el ejercicio 2020. En este caso, el SAT todavía no habilita el ejercicio. Sin embargo, está habilitado 2018 y 2019 para que ustedes puedan ir visualizando información. Estamos esperando que publiquen el del 2020. Al nosotros dar entrar al visor de nómina como patrones, podemos consultar la información de manera global o la podemos consultar por cada uno de nuestros trabajadores. Ahorita yo voy a entrar a la parte de información global y me va a mostrar la siguiente pantalla. Voy a tener mi importe de ingresos, mis trabajadores, el importe de la nómina, cuánto ISR retenido tengo dentro de mis recibos, cuánto es el ISR que enteré de acuerdo a mis pagos provisionales y si existen diferencias o no. Yo voy a poder visualizar el detalle de cada uno de los meses en los cuales pueda obtener alguna diferencia. ¿Sí? Esta es la pantalla que me muestra si yo le voy a revisar los detalles. Si me regreso a la página principal, en este caso podemos visualizar que tenemos el importe de los ingresos totales, ingresos exentos, subsidio aplicado, que este es el subsidio causado, el de la tabla, y tenemos el subsidio entregado. Nosotros vamos a poder entrar a cada uno de esos conceptos y vamos a poder ir desglosando la información. ¿Sí? Nosotros podemos bajar esta información en PDF, en Excel o en TXT. ¿Cuál es la ventaja si nosotros bajamos el TXT? Pues que prácticamente en este TXT nos va a mostrar las inconsistencias de los trabajadores que realmente tienen un CFDI incorrecto. Y si te fijan en la última columna, nos va a mostrar el importe del subsidio causado. Aquí, ¿qué podemos obtener por parte del SAT? Alguna carta de invitación en la que ellas nos digan, entregaste subsidio correspondiente a tus trabajadores cuando no les correspondía. Y estos son los montos que ellos nos están diciendo, entregaste tal subsidio y resulta que no le corresponde. Esa es la ventaja del TXT. Entonces, para nosotros visualizar estas inconsistencias, lo que haríamos es entrar a revisar la información, pero ya por esos trabajadores. Nosotros le damos clic en consultar y aquí tenemos los cálculos. Tenemos los cálculos de manera mensual y si nosotros desplegamos la información por todo el periodo, vamos a visualizar nuevamente que en febrero tenemos esa inconsistencia. Nosotros podemos revisar en PDF o en Excel la información. Mi recomendación es que revisen el Excel. ¿Por qué? Porque si nosotros damos clic en el PDF, solamente tenemos la información del cálculo, pero no nos da la información de qué XML es el que tenemos incorrecto. Sin embargo, si nosotros revisamos el Excel, vamos a poder visualizar esta misma información en una pestaña y en otra hoja vamos a tener la información de todos los XML que timbramos y al final encontramos una columna que dice error de timbrado y ahí vemos si tenemos errores o no en el timbrado. En este caso, el error nos está diciendo que lo encontramos en el mes de febrero y nosotros vamos a poder visualizar esos XML, los podemos corregir o en dado caso de que esté correcto, podemos hacer una aclaración vía buzón tributaria. Y por último, para que ustedes sepan de dónde estamos obteniendo toda esta información, pues básicamente esa información del visor de nóminas, la autoridad la obtiene de nuestros recibos de nómina de acuerdo a las claves. ¿Sí? Entonces podemos visualizar que el subsidio para el empleo entregado lo obtenemos de la clave de otros pagos 002. Los ajustes al subsidio para el empleo la tenemos de la clave 108 de otros pagos
el total de impuesto retenido lo están obteniendo de la deducción 002. El total de ajuste del impuesto retenido lo obtienen de la clave OP007 y el total de aplicación de saldo a favor por compensación anual la obtienen de la clave OP004, aplicación de saldo a favor. Tengo subrayados la deducción 107, que es el ajuste al subsidio causado, y tengo subrayada lo que es la clave reintegro de ISR pagado en exceso. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el SAT libere su aplicación y que considere estos últimos ajustes o estas últimas claves que dio a conocer a finales del año 2019. Entonces, por nuestra parte, sería todo. Les agradezco el haberse conectado y su interés por estar en el evento. Muchas gracias por su atención. Gracias a los exponentes. Saludos y hasta la próxima.